La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Miqueas 3 condena específicamente a los líderes del pueblo. Se coloca énfasis sobre los príncipes y los falsos profetas. El capítulo anterior incluía a todo el pueblo, ahora a las personas influyentes. ¿Qué hacía un profeta de Dios en medio de todos ellos? Examinemos el texto para aplicarlo a nuestros días. Primero, los jefes. Se inicia con la penetrante pregunta del verso 1, dirigida a los gobernantes. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Pero, agrega el verso 2, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, le quitáis a la gente la piel y la carne de encima de sus huesos. La figura es grotesca, pero muy apegada a la realidad. Los dirigentes del pueblo eran como aves de rapiña que devoraban la carne de sus súbditos, cometiendo los peores crímenes bajo un manto de legalidad. Fueron llamados por Dios para servir, pero no escucharon el clamor de los pobres, no hicieron justicia a las viudas y huérfanos. Mejor se aprovechaban de su posición para explotar a los débiles e indefensos. Justa es la sentencia del verso 4. Un día clamaréis a Jehová, pero Él no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. ¿Estás anhelando poder y una posición de autoridad? Cuidado. Todos aquellos que abusaron del poder y cerraron sus oídos ante las súplicas de su prójimo, un día experimentarán lo mismo cuando el gran juez de toda la tierra cierre sus oídos ante sus súplicas, porque la gracia se habrá cerrado. Segundo, los falsos profetas. En los versos 5 al 7, Miqueas vuelve su mirada hacia los falsos profetas. Esto es lo que dice el Señor, declara el verso 5 de la Nueva Traducción Viviente. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. En realidad, lo que hacían era prostituir el supuesto mensaje de Dios por un bocado de pan. Tan bajo habían caído. Por tanto, inicia la merecida sentencia el verso 6 y en el 7 Dios les asegura: esos profetas y adivinos quedarán en completo ridículo, no tendrán nada que decir, porque yo no les responderé, según la traducción en lenguaje actual. Actualmente, entre los ricos y famosos hay muchos líderes espirituales que gozan de gran popularidad. ¿Alguna vez has deseado ser uno de ellos? Cuidado, el Señor Jesucristo enseñó en Lucas 6:26, «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Y 4 versículos antes había dicho, «Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre». Por otro lado, ¿cómo evitar ser engañados? Sencillo, el profeta Isaías te responde: «A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido». Estudia la Biblia todos los días y jamás serás engañado. Y tercero, el profeta de Jehová. El capítulo cierra con un aterrador anuncio de la destrucción de Jerusalén en el verso 12. Desastre atribuido a los príncipes, jefes, capitanes, sacerdotes y profetas en los versos 10 y 11, donde se repiten otra vez todos los pecados de los líderes y además se agrega uno más peligroso. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal, como traduce el verso 11 la Nueva Versión Internacional, denunciando así la hipocresía. Pero en medio de esa doble acusación se encuentra quizá el mensaje central en el verso 8, donde Miqueas dice: «Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». ¡Oh, qué contraste! El profesor que llega al aula a contar chistes es el favorito, pero el que se esfuerza por sacarnos de la ignorancia es el más malo de todos. Sin embargo, Miqueas sabía en quién había creído, tenía claro su llamado y, aunque todo el mundo estuviera en su contra, permanecería firme en el cumplimiento de su misión.
¿No crees que vale la pena imitarlo? ¿Prefieres gozar de la aprobación del mundo o de la aprobación del Señor? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.